Tenemos el título de la audionovela que es El futbolista presidente, y hay un gancho ahí muy claro entre la política Claro. y el mundo del fútbol. ¿Qué querías tú reflejar con esto? No, yo creo que si hay dos temas que mueven emocionalmente a la gente en Colombia son ellos dos, el deporte, en especial el fútbol y la política. Okay. Y creo que cuando se puede hablar de una forma divertida, pero también crítica de estos temas y de estas dinámicas, pues hay que aprovechar la oportunidad y hacerlo. Y creo que este formato de la audionovela es perfecto y creo que se logró en la historia integrar muy bien estos dos temas que como sabes, son parte de la agenda diaria Mueve nuestro país, de la definitivamente. gente de nuestro país. Claramente, y también hay un trasfondo social muy fuerte. Hablábamos también de que muchos padres ponen la esperanza de cumplir sus sueños, sus anhelos e incluso mejorar su estilo de vida a través de los hijos, que de hecho es la base de esta historia. Sí, hay un fenómeno que está ocurriendo y que tiene que ver como con esa fiebre que hay gracias a nuestros ídolos jugadores que han empezado a destacar en las grandes ligas del fútbol de élite: Falcao, James, Córdoba, Cuadrado, Lucho Díaz, y que muy jóvenes se convierten en personas millonarias, influyentes y con mucho poder. Y creo que eso tiene un lado positivo, pero también puede tener un lado negativo, puede haber un lado oscuro, y es como crear una expectativa y crear una filosofía de vida en la cual este tipo de apuestas tan audaces sobre los niños se convierten en una única salida al problema del ascenso social. Y hay que tener en claro que de 1 millón de niños, uno llega allá, ¿no? Y en ese camino pueden quedar frustraciones, pueden quedar vidas destruidas, y un poco la invitación es a que está bien, tratemos de promover el deporte y de ayudar a los niños a cumplir su sueño y también los sueños de los padres, pero sin abandonar otros aspectos de la vida, sin abandonar el estudio, sin abandonar como la familia, sin abandonar una cantidad de cosas que al final de cuentas es lo que le da a uno sustento en la vida. Por otra parte, pues hablando un poco más de cómo fue hecha la audionovela, de los actores, porque además esta es una audionovela hecha con actores y no con locutores, que pues para transmitir más emociones. ¿Qué querían encontrar en esos actores? ¿Qué querías tú también transmitir a través de tus actores en esta audionovela? Sí, Ricardo Coral es el director y básicamente lo que queríamos encontrar era verdad, o sea, que la historia sonara a verdad. Y en ese sentido las voces tienen mucho que ver, porque necesitábamos voces que de verdad transmitieran una verosimilitud de los personajes y de la historia. Esto lo trabajamos con Centauro Comunicaciones y como con cualquier proceso de casting, nosotros les mandamos una descripción de los personajes y ellos nos devolvían 3 opciones para cada personaje. Con el director nos reuníamos, escuchábamos y íbamos escogiendo la voz que nos diera más verdad y que también fuera más cálida, más reconocible. Así como en el mundo audiovisual siempre buscamos la identificación con el personaje, aquí se busca lo mismo, la identificación con el personaje, y esa identificación se da a partir de las voces, o sea, que fueran voces cotidianas, voces de gente de carne y hueso, ¿no? Y ese fue como el criterio para finalmente escoger el casting. Y lo encontraron, Sí, definitivamente. afortunadamente yo creo que lo encontramos. Y hay una figura muy importante dentro de la historia que es el narrador. Como toda novela, como toda audionovela, siempre se necesita como esa voz omnipresente que va conduciendo la historia, que va hilando los acontecimientos, que le da entrada a los capítulos, pero también que le da el final, ¿no? El final siempre tiene que dar con una promesa dramática que obligue a oír el siguiente capítulo. Y esa voz la hizo Álvaro Bayón. Bueno, que tiene esta propuesta que no haya tenido otras, que no hayamos visto en la historia de la audionovela y la radionovela, hablando del pasado de nuestra cultura colombiana. Yo creo que tiene muchos elementos de novedad, del mismo tema, ¿no? Digamos que yo no conozco ninguna radionovela del pasado ni audionovela que tenga como protagonista a un futbolista. Y no creo tampoco que haya existido una historia donde se hable de este tránsito que hacen los muchachos desde que son los niños a que se convierten en jugadores élite. La novela, cada capítulo ocurre en una ciudad diferente del mundo, y de hecho los capítulos llevan el nombre de la ciudad. Empezamos en Medellín, Buenos Aires, Lisboa, Los Ángeles, Madrid, Río de Janeiro, Shanghái. Entonces esto digamos que yo no sé, puede que exista, pero yo no he conocido como una historia que hable de ese recorrido. Y también creo que tiene una
una mezcla muy atractiva de temas que es el deporte y la política. Entonces Claro. creo que hay muchas razones para que sea novedoso, sea oportuno y sea necesario.